En septiembre, hace 6 meses, dijimos que la fusión de Bankia y CaixaBank era un error. Hoy se confirma todo lo que anunciamos. Y algunos estamos hasta las narices de tener razón. Bankia, un banco rescatado con 23.000 millones de dinero público, tenía que convertirse en el embrión de una banca pública potente en España junto con el ICO. Fusionarse con CaixaBank solo servía para seguir alimentando el oligopolio bancario, al tiempo que se iba a perjudicar a los consumidores y, por supuesto, a los trabajadores. Con 23.000 millones que no van a querer, por supuesto, devolver. Al tiempo, los directivos han incrementado hasta 3 veces sus remuneraciones. Parecemos gilipollas. Oligos viene del griego y significa pocos. Oligopolio bancario, oligopolio mediático, oligopolio político, a poder ser bipartidismo, oligopolio futbolístico con la liga esta de las grandes figuras. Un modelo al final turnista, como el de la restauración canovista, con liberales y conservadores. Y si el pueblo protestaba porque era un tongo, pues le mandabas a la policía, al ejército o directamente a pistoleros. Las élites juegan a la democracia solo cuando no tienen problemas para mantener sus ganancias. Y cuando una crisis, que por cierto ellos mismos han provocado, les dificulta el negocio, la democracia entonces les sobra. Entonces es cuando refuerzan su control sobre los medios de comunicación, cuando se inventan partidos como Ciudadanos o Vox, o cuando penetran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para reprimir a los que protestan contra ese intento de las élites de robarle los bienes y la libertad a los sectores populares y también a las clases medias. Esos son los intereses de las élites, y no hace falta pensar en grandes conspiraciones, sino simplemente en gente que tiene interiorizados esos intereses de las élites, y los han hecho suyos. ¿O alguien piensa que los periodistas mercenarios necesitan que alguien descuelgue el teléfono y les dé una orden de lo que tienen que decir y defender? A lo sumo, las élites ponen a capataces en sitios estratégicos que no tienen escrúpulos para azotar al periodista que quiera huir de la plantación. Recientemente hemos sabido de uno de esos periodistas mercenarios y sin escrúpulos de la transición, Alphonse Quintá, que terminó incluso asesinando a su mujer. Todavía está por escribir la biografía de los periodistas que hoy marcan la pauta. El PSOE no comentó con su socio de gobierno, Unidas Podemos, la fusión de Bankia y CaixaBank. Decía Nadia Calviño, por supuesto, y Pedro Sánchez, por supuesto, que es que era política de Estado. Política de Estado es el nombre que recibe los traspasos de dinero público al sector privado. De momento, más de 8.000 trabajadores a la calle, y se cierran una de cada 4 sucursales, que no parece que vayan a beneficiar a los consumidores. Se trata del mayor despido bancario de la historia de la democracia, y de paso, por supuesto, se empeoran todas las condiciones laborales de los trabajadores no despedidos. La banca siempre gana, y resulta que los directivos, más. Lo dicho, parecemos gilipollas. Para que luego algunos piensen que es sensato votar, no sé, en Madrid a Gabilondo, o a los que están dispuestos a darle el gobierno al PSOE a cambio de nada. Ay, bienvenidos a la frontera, desobedientes. Somos en España el país de la picaresca, un país donde el Estado siempre nos pidió mucho ir a evangelizar con los tercios de Flandes, pero a cambio nos daba muy poquito. Durante el siglo XX, más de la mitad de esos 100 años nos los pasamos bajo dictaduras. Dictaduras que eran de clase, es decir, dictaduras a favor de los propietarios. ¿Qué hicieron los sectores populares? Pues ahorrar. ¿Y dónde ahorraban? En vivienda. En un país lleno de incertidumbres, los padres, muy preocupados por su propia vida y la de los hijos, pusieron los ahorros en la vivienda que al menos pensaban permanecía. Claro, después cuando decidieron robar a las mayorías, ¿qué les robaron? Pues las viviendas. Algunos hablan de libertad, pero claro, si no te llega el sueldo ni siquiera para pagar el alquiler, la libertad es algo raro. Vivir a la moraleja significa para cientos de miles de personas pues terminar sin llegar a fin de mes, y muchas de ellas sin poder pagar una vivienda. El 20% de los jóvenes cumplir 30 años y seguir viviendo en casa es una realidad. Hoy nos acompaña una abogada, politóloga, activista, que en 2017 recibió una condecoración de Amnistía Internacional. El 4 de mayo va de candidata de Unidas Podemos a las listas. Alejandra Jacinto, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Carlos, por recibirme. Oye, ¿por qué una activista de derechos humanos, en este caso de defensa de la vivienda, decide dar el salto a la política? Bueno, la verdad es que creo que estamos ante un momento muy peligroso. Hay una amenaza muy fuerte de la extrema derecha que está ahí, y la posibilidad de que pasen a formar parte de forma tan directa y sin ningún complejo del Gobierno de la Comunidad de Madrid,
creo que nos debe hacer a todos replantearnos qué podemos hacer para intentar evitarlo. Y en ese sentido, bueno, yo creo que el tema de la vivienda es crucial, ponerlo en el centro. Unidas Podemos está haciendo bandera de eso desde hace tiempo, desde que entró en el gobierno de coalición a nivel estatal, y bueno, pues creo que era el momento de hacerlo, el momento de dar este paso adelante, porque además creo que hay una oportunidad real de poder impedirlo si hablamos la mayoría. ¿Hay emergencia habitacional en Madrid? Está clarísimo, estamos en una situación de emergencia habitacional, tú lo has dicho, porque hay unas cifras de desahucios elevadísimas, y ya no por la cifra de los desahucios, sino por la dificultad del acceso o la dificultad en el acceso a la vivienda de la mayoría de la población. Los jóvenes, lo estabas mencionando tú en la introducción, no pueden acceder a la vivienda, la edad media de emancipación se sitúa en torno a los 32 años de edad, pero a los ancianos también se les expulsa de sus casas, de las casas de renta antigua, a las personas que en algún momento tuvieron una hipoteca que no pudieron pagarla precisamente por las cláusulas abusivas que impregnaban sus hipotecas, se les ha dejado, por así decirlo, en la estacada. Luego tampoco se puede acceder a la vivienda del mercado libre porque los precios están por las nubes. Estamos actualmente en una burbuja de los precios de los alquileres, creada políticamente en el año 2013-2014, que nos ha estallado ahora en la cara. Y luego además no hay vivienda pública, no hay vivienda social, y no la hay porque se ha vendido a fondos de inversión por parte del Partido Popular en 2013, y lejos de recuperar esa vivienda social y que forme parte del patrimonio público, de donde nunca debió salir, bueno, pues ya sabemos que la libertad que entiende la señora Ayuso es la de desobedecer las resoluciones judiciales y preferir, bueno, seguir sin vivienda pública. Entonces, la falta de acceso a la vivienda es lo que caracteriza fundamentalmente la emergencia habitacional que vivimos en la Comunidad de Madrid. Claro, pero también hay muchos pisos vacíos en Madrid. Sí, hay más de 263.000 pisos vacíos en toda la comunidad, en toda la región. Ayer mismo estuvimos Carol y yo visitando Arganda del Rey, y bueno, es que el Skyline eran todo viviendas vacías. ¿Y de quién son esas viviendas vacías? Pues habían sido muchas habían sido en un primer momento de la propia Comunidad de Madrid, y en viviendas de protección pública que se habían construido pues con promotores inmobiliarios, y que bueno, han sido luego una suerte de fraude, porque esas promotoras, esas constructoras en un momento dado quiebran, y al final esa vivienda se la quedan fondos de inversión, fondos buitre de turno. Hay diferentes, pues desde Blackstone a Goldman Sachs, hay muchos que operan en la Comunidad de Madrid con libertad absoluta para poder hacerlo, y esos fondos, bueno, pues retienen esa vivienda, la acaparan y determinan cuál es el mejor momento para ponerla en el mercado, y con eso consiguen alterar el precio de las cosas, el precio de las viviendas y el precio del mercado. Normalmente esas viviendas son de fondos buitre, de entidades financieras también, mucha vivienda vacía también hay de la Sareb, que es el gran olvidado en toda esta batalla, y bueno, pues esa es la situación, ese es el panorama. Mi barrio, en Argüelles, no ves un alquiler por menos de 700, 800 euros, y estamos hablando de casas de 50 metros, es decir, tener que irte de alquileres, si no tienes más remedio, es como una maldición, y claro, y como posibilidad, a ver dónde consigues el dinero. Y sin embargo, parece que el problema que tenemos en Madrid es la ocupación. Sí, eso es una de las falacias. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Desde el movimiento de vivienda hemos señalado que la probabilidad de que te ocupen la casa es infinitamente inferior a que te suban la renta, que te suban el precio de los alquileres. Porque los precios de los alquileres... Similar a que la Royal Shakespeare Company contrate a Tony Cantó. Una cosa así. En su elenco. Sí, efectivamente, porque bueno, los precios de los alquileres están por las nubes, y están por las nubes no por una cuestión, esto es importante también saberlo, no por una cuestión de que las leyes del mercado, ahora de repente haya una demanda que nunca ha habido o haya más población que nunca. De hecho, ahora el otro día salió el dato del INE, que creo que ha bajado incluso la población, sino por una cuestión de expectativas. El mercado funciona por las expectativas cuando hablamos de alquileres, y entonces en un momento dado pues los fondos de inversión determinan el precio. ¿Y qué pasa? Que en el caso de la Comunidad de Madrid pues tienen la complicidad absoluta de la Administración para poder determinar esos precios sin que pase nada, y entonces bueno, pues el resto, digamos, de actores, el resto de grandes propietarios se van sumando a la ola, se van sumando al carro, la expectativa va creciendo, y al final tenemos unos precios que desde luego están alejadísimos de las economías de las familias, de las economías de los jóvenes y de las economías de todos los madrileños. El dato desde 2008, 1 millón de desahucios en España, 1 millón.
Sí, Es una locura. ese es el dato que manejamos o que maneja la plataforma de afectados por la hipoteca. Y ayer salieron también datos de Amnistía Internacional de que desde 2013 ha habido más creo que 500.000 de desahucios. Es una barbaridad, es un atropello sistemático de derechos humanos lo que hemos vivido todos estos años y que seguimos viviendo en la Comunidad de Madrid. Entrevistamos aquí a Miriam, una trabajadora ecuatoriana que llevaba 20 años viviendo en Madrid, compra una casa humildísima, de 60 metros en el Alto de Extremadura, por 250.000 euros, que es un maldito atraco a mano armada. Viene la crisis, el banco se la evalúa en 90.000, ya habían pagado en torno a 80.000, y sin embargo pierden la casa, pierden absolutamente todo, e incluso, para mayor desesperación, acaba de ganar en Ecuador uno de los banqueros que intentó llegar a un acuerdo, ¿no?, con los bancos de aquí, para que esa deuda que tenían los ecuatorianos en España les persiguiera también allí en su país. Sí, es lo que siempre hemos denominado como la gran estafa hipotecaria, ¿no? Pues, digamos, colocar hipotecas tóxicas, hipotecas plagadas de cláusulas abusivas, hipotecas basura a la población además migrante. Yo creo que se han colocado de forma más vil, con todo tipo de engaños, con avales cruzados entre ellos, sin conocer realmente el clausulado de la hipoteca, sin saber exactamente qué es lo que les estaban poniendo encima de la mesa, pero mediando el engaño para hacerlo, no porque la gente no tuviera conocimiento, sino porque te engañaban directamente cuando te concedían ese tipo de hipotecas y luego, pues claro, todo eso evidentemente ha estallado, ha sido un plan fallido, porque encima luego nos ha tocado rescatar a nosotros a esas entidades financieras, o sea, un plan fallido absolutamente, un negociazo, y la gente se ha quedado en la estacada, y se ha quedado en la estacada además con deuda perpetua, porque ahora mismo te pueden echar de tu casa, puedes no poder pagar una hipoteca, te echan de tu casa y además te quedas con una deuda, ¿no? Enorme. Entonces es una injusticia social tan vasta que creo que hay que revertir. ¿Tiene razón el Partido Socialista cuando dice que la vivienda es un bien de mercado? Yo creo que precisamente por tener ese tipo de acepciones o pensar que la vivienda puede ser un bien de mercado, pues nos ha pasado lo que estabas contando tú, que le ha pasado a Miriam, ¿no? y a tantísimas personas de nuestro país. Creo que hay que hay que cambiar el paradigma de cómo entendemos la vivienda. La vivienda es un derecho humano, eso está clarísimo, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si alguien quiere hacer negocio, que haga negocio en otro lado. Con otra cosa, claro, lo puede hacer pues con coches, a lo mejor si quiere, o no sé, con cualquier mercancía, ¿no? Pero con una vivienda que al fin y al cabo es el hogar, es lo que nos protege. Yo creo que además la pandemia nos ha dado a todos una lección clarísima de cuán necesaria es una vivienda, ¿no? Porque es que es la principal y última barrera frente al virus, nos ha protegido de la muerte directamente. ¿Cuáles son las propuestas que lleváis como Unidas Podemos para solventar el problema de la vivienda en Madrid, que es uno de los sitios más tensionados? Sí, Madrid es el epicentro de la especulación inmobiliaria, básicamente, así a grandes rasgos. Entonces lo que llevamos es pues, tratar de revertir eso y conseguir que la vivienda sea un derecho en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid además se ha caracterizado por, igual que... Bueno, en otras muchas cosas ha hecho oposición al gobierno central, lo hemos visto, ¿no? Pero en materia de vivienda se ha caracterizado por hacer una dejación de funciones a sabiendas y no desarrollar el derecho a la vivienda, que es competencia autonómica. Está en el artículo 26 del Estatuto de Autonomía y lo que hace precisamente es, bueno, pues no ejercitar ese derecho, no regularlo, no desarrollarlo. Entonces, actualmente somos creo que junto con Asturias, la única comunidad autónoma que no tenemos una ley de vivienda autonómica. Entonces, lo primero que queremos hacer es poner en marcha una ley de vivienda que además desde la sociedad civil, precisamente desde la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, en el año 2017 hicimos una iniciativa legislativa popular, una ILP por el derecho a la vivienda, para que precisamente Madrid dejara de ser la única comunidad que no tiene ley de vivienda. Ya que ellos no lo hacían, pues nos pusimos a hacerla. Estuvimos en un proceso de más de 2 años desde que la redactamos, conseguimos las firmas, más de 77.000 firmas, que se llevaron incluso ante notarios,
propietarios. Bueno, fue un proceso autogestionado muy difícil de hacer porque tuvimos que hacer de legislador sin que fuera nuestra competencia y finalmente lo llevamos a la Asamblea de Madrid. Y en noviembre del año 2017 el Partido Popular y Ciudadanos, había un voto de diferencia, decidieron que nuestra ley ni siquiera quisieron admitirla a trámite. Podían haberla por lo menos admitido a trámite, luego haberla destrozado incluyendo enmiendas que no protegieran el derecho a la vivienda, pero ni siquiera la debatieron. Fue un ejercicio antidemocrático tal que, bueno, nos quedamos, yo creo que todos muy noqueados. Y entonces una de las principales cosas que yo creo que habría que hacer es, bueno, pues tramitar esa iniciativa, que además es muy completa, con las actualizaciones que haga falta y empezar a hacerlo. En cualquier caso, una ley tarda 1 año y medio, 2 años. ¿Qué beneficiaría una victoria de la izquierda de Madrid a la gente que está pensando en tener su independencia o tener la posibilidad de una vivienda digna? Claro, efectivamente la ley tarda, entonces por eso hay que, en paralelo que impulsamos esta ley, yo creo que hay que hacer unas medidas de choque, por así decirlo, un plan de contención que revierta un poco el estado de las cosas. Y hay que conseguir que en Madrid bajen los precios de los alquileres, eso es fundamental. La propuesta que tenemos desde Unidas Podemos es limitar los alquileres para que los alquileres no superen el 30% de los ingresos medios de los salarios de la zona donde se ubique el inmueble. Parece un trabalenguas, pero es así, es vincular el precio de los alquileres a los ingresos medios de la zona donde esté tu vivienda. Es decir, si tú vives en Lavapiés y los ingresos medios en Lavapiés son de 1.000 euros, pues los alquileres en Lavapiés no podrán superar los 300 euros. Esa es una medida que queremos poner en marcha desde el día 1. Luego también queremos movilizar la vivienda vacía. Hablábamos antes de que hay más de 263.000 viviendas vacías y es necesario, bueno, movilizar esa vivienda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, mediante una figura que es plenamente constitucional. Nos dirán que no, que queremos expropiar las casas y no sé qué. No, es una figura constitucional que es la cesión obligatoria del uso. Ya existen otras comunidades autónomas como en Navarra y bueno, pues se trata de conseguir movilizar esa vivienda y que esa vivienda pase a formar parte del escaso parque público de vivienda que tenemos en alquiler para poder cubrir necesidades habitacionales de jóvenes, parados de larga duración y bueno, colectivos vulnerables. ¿Eso afecta a los pequeños propietarios? No, no afecta a los pequeños propietarios. También nos dirán que, bueno, ya vienen y nos van a quitar las casas a los pequeños propietarios. En absoluto. De hecho, nosotros no tenemos ningún tipo de guerra, ¿no?, con los pequeños propietarios. Pensamos que incluso contribuyen evidentemente a la economía y yo creo que todos conocemos, tenemos amigos, familiares que tienen una segunda vivienda, una segunda residencia en alquiler y que no tienen un ánimo especulativo y voraz como los fondos buitre. Entonces esa gente no tiene absolutamente nada que temer. Yo creo que quien sí que tiene que temer son los fondos buitre, los fondos de inversión, porque a eso sí que les vamos a poner cortapisas en su andadura. Claro, eso tiene que ver también con los impuestos de sucesiones o donaciones, es decir, la gente que hereda de sus padres una casa, ¿le afecta? En absoluto, no le afecta en absoluto. Es decir, ahí no hay subida de impuestos, no hay subida de impuestos, no vamos a confiscar nada, no vamos a pedirles dinero a esa gente, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de grandes fortunas, de grandes propietarios, de propietarios que tienen más de 10 inmuebles, cuando además incumplan la función social de la vivienda. Es decir, si son grandes propietarios que incluso tienen la vivienda en uso y la tienen alquilada, pues no tienen tampoco en principio nada que temer, porque la tienen en uso, están cumpliendo lo que dice el artículo 33 de la Constitución. El problema está en cuando esos grandes propietarios deciden que es mejor acaparar la vivienda, tenerla vacía, esperando el momento óptimo para poder especular con ella. Ahí sí que van a tener que temer, porque sí que vamos a pues conseguir que esa vivienda pase a formar parte del parque público y cumpla ni más ni menos que lo que dice la Constitución, que es la función social que tiene. Es que estos grandes propietarios tienen tanto músculo financiero que no les importa, lo vemos muchas veces, edificios enteros cerrados durante 20 años, 30 años, porque les da lo mismo. Dicen, podemos esperar hasta que el precio aumente. De hecho, con la pandemia pues se podía haber esperado que, bueno, estamos ahora en una pandemia mundial, pues lo lógico hubiera sido que hubieran bajado drásticamente los precios de los alquileres y lo que hemos visto no ha sido eso. Han bajado muy mínimamente, los precios más o menos se mantienen. Es lo que nos dicen los datos, es que los precios se mantienen estables. A lo mejor han bajado un poco, pero vamos, muy poco. ¿Por qué? Pues porque estos grandes propietarios se pueden permitir, bueno, pues mantener la vivienda vacía si hace falta. ¿Lo que estamos viendo en la Cañada Real puede extenderse a otras zonas de Madrid? Yo creo que sí. Además, el tema de la Cañada Real yo creo que es el mayor atropello
que tenemos de derechos humanos que tenemos en nuestra comunidad. Y voy a contarte una cosa, Juan Carlos, que esto no sale en las televisiones tampoco normalmente, y es el último caso que tenemos de condena por parte de Naciones Unidas a nuestro país y en particular a la Comunidad de Madrid por violar el derecho a la vivienda. Es una familia que en el año 2017 pues no podía pagar el alquiler como tantísimas otras y finalmente pues fue desahuciada. Una familia con 2 niños que pues tras el desahucio no tenían dónde ir. La administración pública competente, la Comunidad de Madrid, a través de la Agencia de la Vivienda Social, en su típico ejercicio de dejación de funciones, no ofreció ningún tipo de alternativa, a pesar de que esta familia llevaba en las listas de espera solicitando una vivienda pública, pues creo que más de 10 años, y entonces se quedaron en situación de calle. Les sometieron a un peregrinaje por diferentes albergues de la Comunidad de Madrid. La mujer que componía esa unidad familiar perdió el bebé que estaba esperando, embarazada de 7 meses, precisamente pues por ese estrés y esas circunstancias tan tremendas que tuvieron que vivir. Estuvieron en condiciones de hacinamiento. Es un caso tremendo. Y esa familia ahora mismo, a día de hoy, en el 2021, está viviendo en la Cañada Real, porque es el único lugar que han encontrado para poder vivir, un lugar donde ahí sí que pueden pagar el precio del alquiler, que tampoco está tan bajo, creo que pagan 300 o 400 euros por vivir allí. Y esa es la realidad que tienen muchas personas en nuestra comunidad, que parece una cosa así como que nunca nos va a pasar, pero sí pasa. En el momento en que pierdes un trabajo de 1.000 euros, Claro. El salto siguiente, si no tienes colchón familiar, es que te quedas en la indigencia, ¿no? Te quedas en las colas del hambre que después dice Ayuso que son mantenidos y subvencionados. Déjame hacerte una última pregunta. Dentro de los desahuciados hay como diferentes posiciones, ¿no? Claro, hay gente que plantea que se ponga en marcha la dación en pago, es decir, que tú entregues la vivienda y te liberes de las deudas. Hay gente que dice que eso es robarte tus ahorros de toda la vida. Otros plantean que tiene que haber como quitas por parte de los bancos, es decir, reducciones de la deuda por parte de los bancos. ¿Hay alguna posibilidad de encontrar un consenso entre todas esas diferentes posiciones? Yo creo que cada familia es un mundo. Habrá algunas que efectivamente lo mejor para ellas sea deshacerse de la mochila que ha supuesto una hipoteca tóxica. Otras personas pues querrán conseguir rebajar su hipoteca y que el banco haga una quita de deuda, que yo creo que sería lo más justo para esas familias. Pero en todo caso lo que se necesitan son ayudas públicas, claramente, que alivien ese sufrimiento de tantísimas familias que no han podido hacer frente al pago de las hipotecas, no a lo mejor porque no tuvieran capacidad económica, sino porque esas hipotecas estaban plagadas de tantas cláusulas abusivas que impedían el pago de la propia hipoteca. Es decir, que hemos rescatado bancos en este país y parece que no podemos rescatar personas. A las personas las hemos dejado en la estacada. Esa es la realidad. Y en la Comunidad de Madrid ya esto ha sido un sálvese quien pueda, y es un sálvese quien pueda cotidiano. Y yo creo que el 4 de mayo tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Alejandra Jacinto, una defensora de derechos humanos, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y candidata a Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid. Gracias por acompañarnos aquí en la frontera. No quiero despedirme sin antes preguntarte por qué hay tanto miedo a regular los alquileres. ¿Por qué el Partido Socialista no termina de asumir que regular los alquileres es una exigencia en un país donde los alquileres se comen una buena parte de nuestros salarios? Pues yo creo que porque los intereses económicos que hay detrás de las grandes promotoras, de las grandes inmobiliarias, de las patronales inmobiliarias, pues son muy importantes, ¿no? Y entonces van a cuelgan el teléfono y les tienen capacidad de presionar al PSOE, a Ábalos. Estamos viendo que sí. En fin, Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí en la frontera. Mucha suerte el 4 de mayo y, en cualquier caso, ojalá toda la gente desahuciada que se han visto como abandonadas, ¿no?, por la Constitución encuentren un poquito de amparo. Gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Hola, muy buenas noches, Juan Carlos. ¿Cuántas veces me has oído decir desde esta ventanita por la que me asomo a tu programa que la democracia es un sistema muy imperfecto, tan imperfecto que casi su única virtud es evitar que nos matemos los unos a los otros? Yo creo que no tiene más misterio la democracia que ese, ¿no? Porque lo que es para arreglar los problemas de la gente, de los ciudadanos,
Por lo que he visto yo, la democracia me parece que sirve para poco, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en la justicia, ¿no? Un servicio público. Se nos llena la boca diciendo que vivimos en un estado de derecho, ¿no? Pero luego sale el presidente del Tribunal Supremo a decir que no, que la ley está pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador. Es increíble, por ejemplo, que Mariano no esté o en la cárcel o por lo menos procesado, ¿no? Es alucinante, Juan Carlos, que la fiscal general del Estado, Lola Delgado, se pueda reunir a escondidas en un piso con el rey de las cloacas, el rey de la prensa basura, y no ocurre absolutamente nada. Yo mismo llevo 7 años, 7, desde 2014, esperando a que un pistolero a sueldo de Esperanza Aguirre llamado Antonio Naranjo publique ya a su costa la sentencia a la que le condenó el Supremo, ¿no? La sentencia en la que condenándole por difamación, y que si quieres arroz, Catalina. Yo no aguanto este sin Dios. No, señor. O fíjate, por ejemplo, en la sanidad. No la curativa, que esa funciona bien en España, sino la preventiva, es decir, la sanidad que informa a la gente de cómo no acabar en un hospital. 1 de cada 4 españoles es obeso. Y lo que es peor, la obesidad se está cebando en los niños. El 40% de ellos son obesos o tienen sobrepeso y, por tanto, llegarán a ser obesos, ¿no? Si la democracia no es capaz de arreglar eso, ya me dirás para qué sirve. Porque es que el obeso de hoy es el diabético o el canceroso de mañana. Yo mismo me pillé un cáncer porque nadie me enseñó a comer. En el colegio, yo iba al liceo italiano, aprendí desde el triángulo de Tatalla o a recitar versos de Giacomo Leopardi, ¿no? Din sulla vette della torre antica passero solitario alla campagna cantando vai finché non muore il giorno. ¡Ole! ¡Qué bien recita el niño! Pero jamás me dijeron lo más importante, que engordar y enfermar no depende de la cantidad de calorías que comas, por ejemplo, ¿no? Sino de la insulina. La obesidad es un trastorno hormonal. La mayoría de las enfermedades que nos mandan al hospital o a la tumba son metabólicas, lo he aprendido ahora con 62. Que le den una pizza. La democracia, Juan Carlos, también tiene otra gran virtud. Es muy eficaz para echar o al corrupto o al inútil o a ambas cosas a la vez, ¿no? Eso es algo que ha entendido perfectamente la derecha, que la principal motivación para votar es quitar al que está, no poner al que a ti te gustaría, tu príncipe azul, ¿no? Y esa es una de las razones por las que Ayuso va a arrasar en estas elecciones. No importa que sea una mujer límite, Juan Carlos, porque eso lo tiene todo el mundo claro, ¿no? Que a nivel mental Ayuso es límite. Fíjate, el otro día que se suelta la melena la tipa en un mitin, creía que podía prescindir de los papeles que le escribe el mamá o ese que tiene de asesor y se pone a decir: el nivel adquisitivo de la ciudad es compleja. El nivel es compleja. En muchas ocasiones, porque esta es una ciudad en la que se paga mucho, el precio de las viviendas lo es. ¿Lo es qué? Si no tiene concordancia con la frase anterior, porque en Madrid, después de un día en que hemos sufrido, nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza y vernos con los nuestros a la madrileña. Y ahí aplausos. Ni un niño de 5 años comete tantos errores gramaticales, sintácticos o lógicos, ¿no? O sea, para Ayuso el hecho de diferenciar madrileño es que al final de un día de mierda nos podemos tomar una cerveza en una terraza, pero ¿qué pasa? Que en Valladolid o en Sevilla la jornada laboral acaba en el cementerio jugando con calaveras, no sé, no lo entiendo muy bien, ¿no? A la derecha no les importa que Ayuso sea la Forrest Gump de Chamberí. La derecha ha entendido que la manera de echar a Sánchez es votar a esta falangista de tan cortas entendederas, ¿no? Además, Sánchez se ha implicado hasta tal punto en la campaña que si gana Ayuso, que va a ganar, no saldrá derrotado Ángel Gabilondo, sino el mismísimo presidente del gobierno. Le odian, Juan Carlos, y lo que es peor, muchos le desprecian, incluido yo, porque Sánchez es el tipo que dio alas a los fascistas de Vox, forzando la repetición de unas elecciones con las que pretendía, acordémonos, barrer del mapa a Podemos, ¿no? Hizo lo mismo que Ayuso ahora, que ha forzado elecciones para barrer a Ciudadanos, solo que encima a la supuesta tonta le sale bien y a Sánchez le sale mal, porque al final tuvo que ir a coalición. Sánchez es el tipo que mediante su esbirro, Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, 118.000 euros al año, se cepilla al presidente de la agencia EFE, que él mismo había propuesto, porque le sale rana. Fernando Garea se negó
niego a aceptar que una agencia estatal de noticias tenga que funcionar como si fuera el diario Pravda, ¿no? Como una agencia del gobierno. Conclusión, mi querido amigo. Si muchos en la izquierda le desprecian, le despreciamos, imagínate qué no pensará la derechuza del majadero de Pedro Sánchez, ¿no? Lamento comunicarte que el 4 de mayo centenares de miles de personas le van a dar una gran patada al presidente del gobierno, pero en el culo de Ángel Gabilondo. Fíjate cómo será la cosa, que hasta yo me estoy pensando en si votar a Ayuso, no te digo más. Libertad, libertad, con vida y libertad, lánzate y vota por ida. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Pero por qué? Es bastante probable que el cartel de Vox lo hayan hecho precisamente para que todo el mundo hable del cartel de Vox. Así que ahorrémonoslo. Porque es verdad que hacía tiempo que un cartel no definía tan a las claras lo que representa esta ultraderecha que aspira a gobernar Madrid en coalición con el PP. Mentira y odio en estado puro y a partes iguales. No un menor, no acompañado, sino un mena. No vestido normalmente, sino encapuchado como si fuera del ISIS. 4.250 euros. La pensión de tu abuela, 426 euros. Se puede hacer un cartel más grande, pero no más claro. ¿Cómo no vas a odiar? Las reacciones, claro, no se han hecho esperar. Algunos, los más irónicos, tuneando el cartel y dejando a Santiago Abascal como lo que es, un caradura. Un insulto, por cierto, quizá demasiado benévolo. En realidad, recordar aquella mamandurria, 82.000 euros otorgados por Esperanza Aguirre, la duquesa que ha acompañado a tanta corrupción, se queda demasiado corto. La cuestión es demasiado seria para tomársela simplemente a broma. Lo que procede es denunciar a este tipo de actitudes, porque o nos defendemos con el Estado de Derecho o estos caraduras se cargan el Estado de Derecho. Denunciarles ante la Junta Electoral y ante la justicia ordinaria, porque el cartel de Vox recuerda a aquellos miserables carteles de la Alemania nazi. ¿Quién tiene la culpa de la guerra? Y un dedo acusador culpando al judío. Vox hace algo parecido, señalando a un colectivo vulnerable. Es que son menores, no acompañados, y con un cartel lleno de datos falsos además. Si esto no es un delito de odio, pues que venga la fiscal general Dolores Delgado, aunque sea después de reunirse con Inda, y lo vea. Los menas, los menores no acompañados, que son niños, son malos. Y claro, si llevas a la gente a callejones sin salida, es bastante probable que los conviertas en supervivientes. Así que al final los inmigrantes son malos, los rojos son malos, los homosexuales son malos, las feministas son malas, los sindicatos son malos, las maestras son malas, los sanitarios son malos, así hasta 26 millones de españoles a los que quiere fusilar el general retirado Francisco Beca. You see, we human beings are not born with prejudices. Always they are made for us, made by someone who wants something. Lo que busca a Vox está bien claro. Como no son lo suficientemente fuertes para ganar unas elecciones y alcanzar el poder, tienen que intentar dividir al país en pequeños grupos, utilizando los prejuicios como un arma. Primero fueron a por los mena. Guardé silencio porque yo no era un mena. Luego fueron a por los homosexuales, pero como yo no era homosexual, no dije nada. Luego atacaron a las feministas, pero como yo soy un hombre, me callé. Luego fueron a por los de Podemos, pero como yo no era de Podemos, miré hacia otro lado. Y así hasta que vengan a por ti y ya no haya nadie que pueda protestar ni ayudarte a que te defiendas. Con gente de esta calaña está dispuesta a formar gobierno Isabel Díaz Ayuso. A esta gente hay madrileños y madrileñas honestas y decentes que van a votar. En manos de estos xenófobos quieren poner la educación de los niños en Madrid. Y hay gente decente en Madrid que piensa votarles. Protege Madrid, vota seguro, dice el cartel de estos émulos de otros tiempos negros. Protege la democracia, no votes fascismo. Aún estamos a tiempo de evitar caer de nuevo en sus malditas garras. Hasta mañana, desobedientes.